Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Hola, hola. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien por ahí? Eduardo, Hola, Juan Pablo. profe. ¿Qué tal? Hola, ¿Los bien, ¿y demás? usted? Bien, bien. Profe, Bien por recién acá. hubieron cortes de luz, así que yo cacho que a Sí, todos se le cayó. pestañó por acá el asunto, así que ojalá que no se vaya a cortar la energía, porque si no... ya. Vamos por acá hoy día, lunes 31 de mayo, se va el mes del mar. Vamos a trabajar también con el libro rojo, así que prepárelo para que... lo mismo que la semana pasada ya está anunciando que íbamos a ocupar este módulo que está acá. Estamos viendo ahí la guía de aprendizaje número 1, comunicando lo que somos, esta primera guía de la serie de 6 que propone el Ministerio de Educación para que puedan usarlos como materiales. Vamos a usar este libro hoy día. Independiente que lo tengas o no, por supuesto, recuerda que siempre tienes la opción digitalizada. Está ahí también disponible en el enlace que tengo adjunto en esta pantalla. Y también si escaneas con tu teléfono móvil el código QR que estás viendo en pantalla, puedes acceder directamente a la descarga directa de este documento, ¿no? Vamos a trabajar con ese libro. Y bueno, a todo esto, en la entrega de la semana pasada ya se entregaron algunos ejemplares, pero independiente que lo tengas o no, no te olvides que está la versión digitalizada, ¿no? Pues bien, yo además de eso, voy a ir mostrando en pantalla las actividades y las lecturas que vamos a hacer esta noche de ese texto, para que no vayas a quedar sin la oportunidad de resolverlo, porque seguramente algunos de ustedes todavía no lo tienen, ¿ya? Pero ahí está disponible a través de todos los medios este texto. Bueno, la semana pasada estuvimos revisando que la prensa escrita tiene una función de comunicación global a través de un mensaje que es enviado eh, por el canal escrito, y tiene una particularidad, que llega a varios emisores, no solo a uno, sino que a varios emisores. El emisor de este mensaje va a ser múltiple, y vamos a llamar también a este receptor, pero a este receptor lo vamos a llamar las masas. Por eso se llaman medios masivos de comunicación, porque lo que pretende es informar a muchos receptores al mismo tiempo. Cuando uno lee una noticia, cuando uno lee algo que está dentro de un diario, tiene la particularidad de que ahora ya las cosas han cambiado, por supuesto, de un tiempo a esta parte, y antes, las primeras apariciones de la prensa escrita por el siglo XIX, por ahí, eh, eso conllevaba un tremendo sacrificio que ahora deberíamos valorar un poco de cómo funcionaba, porque no existía el Internet, no existía el teléfono. Antes de que se inventara el teléfono, se utilizaba otro medio para poder compartir las noticias. Los corresponsales de prensa estaban ubicados en distintas partes del mundo, y si querían enviarles a su editor la noticia, vamos a ver que usaban un procedimiento bastante rudimentario y lento en comparación a lo que es ahora, gracias a la Internet. Entonces, la maravilla de estudiar el lenguaje a través de, en esta ocasión, los textos expositivos y específicamente el texto noticioso, nos va a llevar a entender que la comunicación está más vigente que nunca. Antes, los diarios, los primeros diarios que aparecieron, lo más básico de la prensa escrita, era prácticamente escrita a mano. Pero llega Gutenberg con su fabuloso invento de la imprenta, y de un tiempo a esa parte es ahora posible poder imprimir varios ejemplares de un diario de forma casi automática, de forma casi instantánea. Tienen que imaginarse cómo fue ese cambio, porque una noticia o un texto noticioso, partiendo desde la base de poder escribirlo, ahora a multicopiarlo en varios ejemplares a través de una máquina, hizo que las cosas fueran distintas. La gente ahora tenía acceso a leer noticias a muy bajo costo, y el periódico fue el medio principal de los países del siglo XIX para comunicar sus acontecimientos actuales. La actualidad, a través de la prensa escrita, hace que los lectores se pudieran estar informados. Por primera vez en la historia, podían estar informados de lo que pasaba en su país. Por eso el valor de la prensa escrita, y lo que vamos a revisar en esta noche, es un texto precisamente que está dentro de esta guía de aprendizaje número 1, donde te vas a encontrar
que hay distintas lecturas que uno le puede hacer a esa noticia. Y vamos a aprender también las partes de un texto noticioso, la estructura, cómo se organiza el texto, cómo se organiza la información en el texto. Pues bien, vamos a ir a la página 14. Repito que si tienes la guía, vayas a abrir la página 14 directamente, pero si no, aquí está en pantalla el mismo texto para que lo podamos revisar. Y parte diciendo en esa página 14 una breve introducción. Las primeras 4 líneas dice que el texto expositivo es una denominación amplia, porque es un género de texto general. Pero dentro de ese género de textos está la noticia. Vamos a conocer que la noticia está dentro de la categoría de los tipos de textos expositivos. Si un texto expositivo, como lo dice su nombre, expone información, la noticia es claro ejemplo de ello. Gracias, dice abajo, a la masividad de los medios de comunicación, ahí aparece nuevamente la palabra masivo, masividad, ¿eh? No se olviden de esta palabra porque va a ser recurrente en lo que estamos estudiando. Gracias a esa masividad de los medios de comunicación, es decir, que llega a todas partes, los textos noticiosos resultan familiares en su forma, por eso la mayoría de ustedes conocen las noticias. Y la noticia es un tipo de texto de uso periodístico, ¿no? Lo usan los periodistas, es exclusivo de ellos. Y se organiza de acuerdo a una estructura específica. Eso es lo que vamos a ver esta noche, conocer su estructura, acercarnos primero a cómo funciona un texto de este tipo. Y con eso podemos, a través de conocer su estructura, podemos identificar lo que se quiere informar. Y también tengo que decir que la línea editorial de un periódico puede también influir en la forma en que expone la información y consecuentemente en su ideología. Por eso pasa que cuando uno compara dos diarios de distinta editorial que hablan sobre un mismo hecho común, los dos diarios parece que tuvieran posturas diferentes o que informaran de forma distinta. ¿Cómo puede pasar eso si el hecho es uno solo? Se quema una casa en una villa, en una población, y deberían informar aquello, pero cuando uno hace la comparación entre dos textos podemos encontrar diferencias. ¿Cómo puede haber diferencias para informar un mismo hecho objetivo? Ahí vamos a ver de qué se trata esa forma de expresar mensajes. Ahora bien, la noticia presenta una estructura conocida como la pirámide invertida, y esto quiero que tengan mucha conciencia de ello porque va a aparecer varias veces en el análisis de textos. La pirámide invertida, bueno, aparece por ahí un texto, una página del libro que tiene esta forma, ¿eh? Hay un triángulo con el vértice hacia abajo, como si fuera una flecha, y nos propone ese modelo. En una de las páginas de ese libro aparece. ¿Por qué? Porque la parte más central de la noticia la vamos a ubicar acá arriba, en la parte más ancha del triángulo. Y el modelo de pirámide invertida va a ir mostrando de lo más importante a lo más o lo menos relevante, de lo más general a lo más particular, de lo que tiene más impacto a lo que tiene menor impacto. Así se distribuye la información en un texto noticioso. Bueno, aquí está en este texto lo que les decía yo. Originalmente las noticias se escribían como textos en donde se narraban los acontecimientos que se querían informar. Eso no es ajeno para nadie. Pero sin embargo, esta forma fue modificándose a partir del desarrollo de la tecnología. Y la tecnología no entendía solamente como el Internet, sino que nos referimos a tecnología como cualquier adelanto científico que haya posibilitado o hecho mejor algo que el ser humano quiera hacer. Y en este caso, con la aparición del telégrafo, mire lo que pasa aquí en la mitad del siglo XIX, el telégrafo era el aparato para comunicarse por excelencia. Antes de que naciera el teléfono, donde tú podías escuchar la voz de tu interlocutor a través de un cable, acá existía el telégrafo. Y el telégrafo utilizaba, para los que no lo sepan, el código Morse, este sistema de sonidos cortos y largos que después se traducía a letras. Y las letras, por supuesto, se traducían en palabras. Entonces, este es un tipo de código. El lenguaje telegráfico era un tipo de código, un tipo de lenguaje, aplicando lo que hemos aprendido con Rowan Jacobson, que habla del código. Este era un tipo de código. Y los corresponsales de las agencias equivalentes a los actuales periodistas, los que andaban ahí en terreno cubriendo las noticias, debían mandar sus informaciones a través de este medio, del telégrafo. Por lo cual, la escritura debía ser breve. De ahí se habla de la escritura telegráfica. Por si alguien no lo conocía esto, la escritura telegráfica se refiere a la escritura breve. Claro, porque la información viajaba a grandes distancias.
y no se podía hacer algo tan largo, porque si no, por economía de tiempo, no se podía hacer un texto tan grande. Y esto los obligaba a colocar lo más importante al inicio. Por eso el modelo de la pirámide invertida nos propone que al inicio del texto esté lo más relevante de la noticia. Por otra parte, y aquí viene el problema, el corresponsal, el periodista sabía que pasaba esto. Llegaba su texto, él se sacrificaba por hacer su trabajo, pero cuando llegaba su texto a manos del editor del diario, él nunca sabía qué iba a pasar con el texto. El editor del diario era quien estaba encargado de recortar, si era necesario, esta información que le llegaba, porque había que ser sintético. Entonces, para evitar que el periodista pudiera perder la información importante, la ponía primero, la ponía al comienzo. Y si después recortaba la noticia, no se perdía lo esencial de la noticia. Así que ahí colocaba la información más importante y hacia abajo después venían los elementos que complementaban dicha información, detalles más de segundo orden. Ahora, si vamos a la página 15, ya empezamos a meternos en la estructura de un texto noticioso y vamos a distinguir esencialmente tres partes, tres grandes partes. Tenemos el título, después aparece el lead o encabezado, también se llama, o también se le conoce como entradilla, y luego vamos a tener el cuerpo de la noticia, ¿verdad? Estas tres partes son las grandes estructuras de las que se compone una noticia. Nos vamos a centrar hoy día en el título, en este que está acá, y nos damos cuenta que en el título aparecen tres subpartes, es decir, dentro de un título hay tres partes más. Está el epígrafe, está el titular y está la bajada. No olvidar esto porque un título de noticias se compone de tres partes, epígrafe, titular y bajada. Es el tiempo de que Juan Pablo Pineda, por favor, lea la marca del epígrafe. A ver qué dice el epígrafe. Juan Pablo Pineda, el epígrafe, por favor. Invita a leer noticias. Generalmente se entrega el contexto en el que esto se desarrolla. Es opcional ponerlo sobre el titular. Muchas gracias. Esto es importante. El epígrafe es opcional. No se olviden de esto, porque en algunas ocasiones, en algunos títulos de noticias, no va a aparecer el epígrafe. Y no quiere decir que esté malo, no quiere decir que esté mal redactado. Como dice que es opcional, en algunas ocasiones no va a aparecer y punto. Y no va a haber problema con ello. El que sí es obligatorio es este que está acá, que es el titular. El titular sí que es obligatorio, no puede faltar. ¿Ya? El titular jamás puede faltar en una noticia. Es la esencia de un texto noticioso, el titular. Elías Durán, tu turno de lectura, por favor. Titular, lo lee Elías Durán. Ya, profe, ¿dónde? ¿En título? Titular, dice titular, lo tengo marcado aquí, titular. Ya. Da nombre a la noticia. Cuenta lo central. Es una síntesis de la información. Su función es dar cuenta de lo más relevante de la noticia, evitar leerla completamente. Aquí se hace la invitación al lector a que se dé cuenta de lo que va a leer. Y por eso uno cuando ve un diario, sea en línea o sea en papel, lo primero que llama la atención es el titular. Si el titular está bueno, el resto de la noticia va a empezar a tener más relevancia. Pero uno lee, lo primero que lee en un texto noticioso es el titular. ¿Cómo se distingue el titular? Porque cuenta lo central, cuenta la esencia de la noticia. Y además de eso, se distingue por una marca textual bien interesante que es que aparece siempre en letras grandes, letras destacadas. Tania Constanzo, ¿estás por ahí? Lee, por favor, la bajada. Esta que está acá. Va debajo del titular y con ella se puede ampliar la información otorgada en el titular, entregando una visión más global, aunque sintética de la noticia sin entrar en detalle. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ella ha leído entonces la bajada y la bajada va debajo del titular. Por eso se le llama así, bajada. Súper sencillo de entender. Y aquí se puede ampliar la información. Esto es lo que está diciendo, se puede ampliar la información. Es una ampliación de lo que está antes. Ahora bien, no se olviden, el titular es una parte del texto que no puede faltar. Pero en el epígrafe y la bajada podemos prescindir de ellos sin ningún problema. Ahora, para entender esto que estamos viendo acá y que no sea chino, sea mandarín y podemos entenderlo, vamos a verlo con los ejemplos. Podríamos seguir leyendo acá y dice que el lead o encabezado
es el primer párrafo de la noticia. El primer párrafo de la noticia se llama lead o encabezado, ¿ya? Y en ese se resume lo principal de la información, y aquí hay algo interesante. En el primer párrafo de la noticia, ya hemos dejado atrás el título, ahora estamos en el primer párrafo, tenemos que responder 5 preguntas básicas, que son: ¿qué fue lo que ocurrió? ¿A quién le pasó? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Y por qué ocurrió? Cuando estemos redactando textos noticiosos, tenemos que ser también capaces de poder responder estas 5 preguntas en ese primer párrafo. Por eso, si usted lee un título de noticia y el encabezado, ya con eso tiene suficiente para saber de qué se trata el hecho noticioso. Por otro lado, está el cuerpo de la noticia, que ya agrega más detalles a lo dicho en el LEAD, y la lógica de la redacción del cuerpo es a partir de lo más central y terminar en lo más prescindible o lo menos importante. Y algunas noticias acompañan elementos como fotos o infografías, gráficos, esquemas, tablas comparativas, etc. Eso es netamente opcional. Ahora bien, aquí tengo un ejemplo para que lo entendamos mejor. Esta es la estructura de un texto noticioso, y lo vamos a empezar a ver en las clases que siguen. Primero, tenemos el titular. Fíjense que el titular aparece aquí con letra grande. Ya les dije que esta es la marca textual distintiva del titular. Aparece con letra grande. Por eso uno se da cuenta que es el titular de la noticia, porque lo ve que está con letras más grandes que el demás texto. Sobre el titular tenemos el epígrafe, aquí está, y debajo del titular aparece la bajada. Así se organiza el texto. Ya les dije que el epígrafe a veces no está, o a veces no aparece la bajada, pero el titular no puede faltar. Y este primer párrafo que estamos viendo acá decía en la definición anterior que es el párrafo que se llama lead o entradilla o encabezado. Y en este texto tenemos que responder las 5 preguntas del periodismo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Y el resto de la noticia, esto que está acá va a ser el cuerpo de la noticia, y eso ya da más detalles específicos, pero la noticia se compone de esa estructura. Dejemos un poco esto en pausa porque la próxima semana vamos a meternos más en la estructura, pero hoy día quiero compartir con ustedes la actividad que está en las páginas 11, 12 y 13 de esta guía número 1 del lenguaje. Repito, si alguien no lo tiene, aquí en pantalla estoy mostrando esto, vamos a hacerle zoom a lo que aparece ahí para poder leerlo, pero también nos vamos a preocupar de responder las preguntas. No te olvides que si te has quedado con un poco de cosas que no te has entendido, esta clase se está grabando como todas las otras y se va a subir a nuestra lista de reproducción donde se almacenan todas las demás para que tú puedas analizarla y revisarla cuantas veces quieras. Y ahí podrás terminar la tarea, por supuesto, como aparece acá. Por el chat de WhatsApp, al término de esta clase, les voy a compartir también las capturas de pantalla correspondientes de este ejemplo para que podamos resolverlo en caso que no tengas el libro. Pues bien, comenzamos. Tengo que decir al respecto que en esta parte, bueno, aquí si estás viendo la página, ¿en qué página está esto, muchachos? En la 14, la 15, ¿verdad? Parece que por ahí, o en otro lado. En la 11, profe. En la 11, ya. Ok, página 11, si nosotros En vemos la la 11, página 11, perfecto. Si vemos la página 11, aparece esto que tenemos viendo acá. ¿Ya? Aparece lo siguiente, lo primero que destaca de ese texto es que aparece un contexto arriba. Esto dice Santiago, lunes 30 de abril de 2011. Y tengo que decir que esta noticia que vamos a leer entonces tiene 10 años de antigüedad. Es una noticia más o menos fresca, está como en conserva, ¿eh? Hemos abierto la lata y ya sale olor a descompuesto porque tiene mucho tiempo ya esta noticia. En los textos noticiosos tenemos que saber que siempre se habla de actualidad, de cosas que pasan, ojalá a más tardar hace 3 días atrás, pero no más allá que eso, ¿ya? Pero estamos analizando para efectos de esto un ejemplo que se escribió el 30 de abril de 2011. Vamos a evitar esta parte, esto que está aquí, por favor no se olviden de esto que está acá, lo vamos a sacar de aquí porque no nos puede producir confusión. Alguien me puede decir, ese es el epígrafe, lo vamos a sacar porque eso de el mensajero, aquí lo que está diciendo simplemente es que el mensajero es el nombre del diario, entonces yo me quiero quedar con esto que está acá abajo, solo esto. ¿Qué partes del texto noticioso tenemos aquí a la vista? En lo que he marcado. Según lo que hemos estudiado hace poquito, ¿qué partes estamos viendo ahí? el Leo, No. ¿Qué partes del título de la noticia estamos viendo en esta ocasión?
¿Epígrafe o Epígrafe. título? Estamos viendo el Epígrafe. epígrafe. El epígrafe, ya, cuidado, en la primera I se tilda, se carga la voz, se dice epígrafe, ¿ya? Y debajo del Epígrafe. epígrafe está, El título. no, El titular. debajo del epígrafe está el titular. Vuelvo atrás, Ah, miren, titular, sí. miren lo que pasa acá. El No es título lo de la noticia. mismo. El título de la noticia se compone de tres partes, del epígrafe, del titular y de la bajada. No se olviden de eso, ¿ya? Ah, titular, Entonces ya. acá tenemos un titular, aquí hay un titular, ¿ya? Ahí está el titular, y acá está el epígrafe. Así está dispuesto nuestro texto. ¿Y qué es lo que Ya, falta ahí? Ahí falta la bajada, no está la la bajada. bajada. No Y está la bajada. como dijimos que esa parte del título es opcional, junto con el epígrafe, en este caso, deliberadamente no aparece. Entonces, no nos hacemos problema porque lo importante es el título, el titular. Ahora, vamos a descifrar la información que aparece en este texto noticioso. Dice, la quinta normal en clave hip hop. ¿Qué querrá decir esto? A ver, hagamos predicciones. ¿De qué se va a tratar lo que vamos a leer? ¿Con qué De la creen ustedes que lo vamos a música, encontrar? música. Perdón, ¿de qué se trata? Perdón, no escuché. De hip hop callejero, no sé, algo así. Ya, ok. Va a tratar. Movimientos juveniles, urbanos. Eso. Entonces, tenemos de una predicción que habla sobre y otra que dice de los movimientos juveniles. Ya me parece muy bien. Es una buena predicción para comenzar. Ahora, para los que no conocen Santiago, porque esta noticia ocurre, según lo que dice acá arriba, en Santiago, ese es el contexto. Entonces, acá, para que sepan, la Quinta Normal es una comuna de las tantas que tiene Santiago. Santiago es muy grande y se divide en varias comunas. Está Huechuraba, La Reina, Recoleta, Estación Central, Santiago Centro, Macul, Providencia, lo que sea. ¿Ya? Pero una de esas comunas se llama Quinta Normal. Y Quinta Normal viene siendo más o menos un barrio popular de Santiago, un barrio antiguo, prácticamente uno de los primeros que se estableció en la historia de esa ciudad, y está al norte de Estación Central. ¿Mm? Prácticamente toda la gente que llega a Santiago, a Estación Central, donde están los terminales de buses, camina un poco más hacia arriba y tiene la Quinta Normal. Y también dentro de la Quinta Normal, dentro de esa comuna, hay un parque que se llama Quinta Normal, tiene el mismo nombre que están viendo acá. El parque Quinta Normal viene siendo el equivalente a nosotros, como quien dice, el Parque Zabal, ¿no? Es un parque muy grande, muy bonito, que además tiene una gran pileta en el medio donde habitan algunas aves que nadan ahí y la gente les suele dar comida. Y es un parque muy bonito por lo demás, no tan característico como lo que pasa con los parques acá en Valdivia, porque allá en Santiago le llaman parque a cualquier pedacito de pasto que hay, ¿cierto? Pero sí hay un lugar para poder relajarse, uno puede descansar por ahí, tomarse un pequeño refresco de la frisa de la Con tarde, huesillos. claro, un mote con huesillo, ¿cierto? Heladito ahí y descansar bajo un árbol, ¿ya? Tiene varias hectáreas de parque disponibles para eso. Entonces, en este parque ocurre la noticia que estamos viendo acá y dice tribus urbanas en el Parque Santiaguino. Vamos ahora a entrar a directamente lo que dice el texto. Ahora sí, Bruni, tú que estás ahí con micrófono conectado, aprovecha el impulso Ya, y lee lo que sale en la diapositiva. ya, el párrafo. Bueno, dice, algo más de 10.000 jóvenes se dieron cita este sábado en el primer encuentro de hip hop realizado en la comuna de Santiago. En años anteriores se realizaron actividades similares en las comunas del Bosque y San Ramón, pero nunca fueron tan masivas como la del pasado sábado. El evento fue convocado a través de las redes sociales por agrupaciones de hip hoperos. Ok, En la oportunidad, ¿sí? Sí, Ya. ahí, ya. Usted está leyendo desde el libro, entonces por eso lo que está en pantalla acá es más cortito, pero muchas gracias, Bruni, Ah, ahí es suficiente. Vamos despacio porque párrafo a párrafo vamos a ir viendo lo que aparece. Miren, ahora ujú. de lo que ha leído Bruni vamos a ir destacando algunas cosas. Aquí dice que algo más de 10.000 jóvenes, aparece por primera vez una cifra, ¿no? Sí. Y bueno, una cosa es que se junten 100 personas, que se junten 500 personas o 1.000 personas, pero que se junten 10.000, estamos hablando de
Algo muy Prácticamente, masivo. claro, es como llenar el coliseo de nuestra Dos ciudad. veces. Ojalá las 2 veces, si tiene una capacidad de 2.000 personas el coliseo. 5 Antiguamente se veces, decía que 5.000 personas entraban ¿Nunca fue cierto eso? Que claro. entraban 5.000 personas en el Coliseo. Habría que ver en realidad con estadísticas en mano, Mm, pero para que quede claro, podemos llenar varias veces el coliseo de nuestra ciudad con la cantidad de jóvenes que fue a ese evento. Entonces, claro. estamos valorando que no es menor lo que está sucediendo acá. Y se juntaron un día sábado. Esto también es importante, es un antecedente interesante porque no fue un día de la semana, fue un fin de semana. Y probablemente estos jóvenes estaban ya desocupados, algunos de ellos trabajaban, entonces a lo mejor el sábado tenían libre, o otros no trabajaban, pero tenían ese día para ir a ese evento. Y aquí Ujú. hablamos del primer encuentro de hip hop. Aquí esta es la primera vez que se hace algo como esto. Y en años anteriores, nos da una precisión el texto, se realizaron actividades similares. O sea, se había hecho algún intento de juntar a gente, pero nunca se había juntado tantas como lo que pasa acá. Ahí se nombran las comunas de El Bosque, ¿ya? Y San Ramón, que también dicho sea de paso, para entrar en contexto, son dos comunas muy similares a Quinta Normal en cuanto a su forma popular, ¿ya? No, esto no es el barrio alto, aquí está sucediendo algo en las comunas populares de Santiago. Pero nunca fueron tan masivas estos eventos anteriores como la del pasado sábado. Y el evento fue convocado a través de qué? Vamos a ver, Las redes, a las redes, través de las las redes sociales. redes sociales. Aquí aparece algo importantísimo porque ahora nadie puede negar que, a pesar de que estamos en pandemia, cuando alguien quiere convocar a alguna junta masiva, las redes sociales juegan un papel muy importante. Y de un tiempo a esta parte no se había tenido nunca una convocatoria así para un evento sin el apoyo de las redes sociales. Por Facebook hay invitaciones para participar de algunas cosas, por Instagram, incluso hasta por TikTok se ha visto que se convoca gente a través de alguna acción que se vaya a hacer. ¿M? Claro, ahora con cuarentenas y pandemias tenemos limitantes para eso, pero cuando estábamos en condiciones normales y las que vamos a ir después a condiciones normales, va a ser así. Las redes sociales tienen un alto poder de convocatoria. Ahí después dice que en la oportunidad también estuvieron presentes conocidos DJ capitalinos como Dark y Under y un importante número de jóvenes dedicados al graffiti. Y esto también es importante de destacar, porque el graffiti, bueno, hay grafitis y grafitis. Un graffiti, a todo esto para que lo sepan los que no los conocen, es lo que ya conocemos como un rayado, ¿no? En algunas paredes se ven grafitis, hay algunos que son ininteligibles, uno no sabe qué diantre es lo que dice, ¿verdad? Pero hay otros grafitis que son una verdadera obra de arte en cuanto a colores, disposición de formas. Incluso hay algunos grafiteros que trabajan la pintura y eso es más interesante aún. Si usted va, por ejemplo, al cuartel de bomberos que está al lado del consultorio Jorge Sabat, por ahí llegando a Picarte, esquina Maquena o Avenida Francia, ahí se va a encontrar que en esa compañía de bomberos hay una pared que tienen al costado, muy bonita, Sí. donde aparece un graffiti o una imagen relativa a bomberos. Muy bueno, salen los A bomberos bomberos combatiendo el fuego. combatiendo un incendio in situ. Eso es. Entonces hay grafiteros y grafiteros, eso hay que reconocerlo. Hay otros que rayan puras cuestiones ahí nomás y se ve horrible porque no, ni siquiera ellos se lo entienden. ¿Ah? Pero hay grafitis realmente muy buenos. Entonces, imagínense el panorama. Están esos 10.000 jóvenes ahí enardecidos porque están compartiendo lo que les gusta, el hip hop. Y mientras, dice aquí, los grafiteros, mientras los grupos de hip hop hacían vibrar con sus rimas al público juvenil, es decir, mientras estaban cantando ahí, yo me imagino algo así como un escenario grande adelante, ¿cierto?, de Ujú. todo este público, y se van subiendo por turnos ahí con micrófono y con parlantes gigantes, metiendo harto ruido, y mientras ellos cantaban, dice, pintaban los grafiteros los lienzos que rodeaban el escenario. Miren la actividad, qué interactiva era. No solamente fueron a escuchar buena música, sino que también a ver arte de graffiti. Ya, ¿ya se van imaginando la historia? Sigamos. Seguimos leyendo, hay un texto acá, el siguiente párrafo dice, ¿qué dice acá? A ver, léalo, por favor, cualquier persona. Cristóbal, por ejemplo, no me ha leído algo. A ver, Cristóbal. Cabe destacar, cabe destacar que el evento llegaron jóvenes venidos de las regiones
Ahí no me sé los números romanos. ¿Alguien quiere echar una mano? A ver. Quinta y sexta. Eso es, Quinto y muy bien. sexta, además de un grupo de Concepción. Ya, detengámonos un poco acá. Está diciendo que dentro de esos 10.000 jóvenes, que no solamente eran de Santiago, habían grupos de jóvenes que venían de la quinta región y de la sexta región. Para que lo sepan, la quinta región es la región de Valparaíso, donde está Valparaíso. Viña del Mar, ¿cierto? Varias ciudades de ahí. Ahora, lo que más llama la atención, a todo esto, miren, para el que sabe un poco de geografía, sabe que Santiago está muy cerca de Valparaíso, es tomarse un bus y viajar prácticamente 1 hora y media, con suerte. ¿Ya? Está súper cerca, no es tanto el viaje. Pero dice que además había un grupo de Concepción. Ahora pregunta, ¿en qué región se encuentra Concepción? ¿Lo saben? Octava. Octava región, o la región del Biobío también se llama así. Ujú. En Concepción, a todo esto es la tierra de los dinosaurios. Usted va a ver muchas cosas con respecto a los dinosaurios ahí. Hay universidades que se dedican también a la investigación de este tema, pero también la octava región es una región de producción de fruta y además de carbón. ¿Ah? Hay grandes minas de carbón ahí en Coronel, en Lota y en otras ciudades más. Y también está Talcahuano, donde se encuentra el Huáscar, este barco, esta embarcación peruana que fue capturada para el 21 de mayo de 1879. Es una región bien cultural, bien interesante de visitar, pero está en la octava. Y ahora, para que sepan ustedes, cuando uno viaja de Valdivia a Santiago, en bus se demora más o menos 11 a 12 horas. ¿Ah? Ese es el viaje en bus. Si no te sale muy carretero, el bus ahí que va parando en muchas partes, puedes llegar en 11 horas, incluso 10 horas y media, así es que andas más rápido. ¿Ya? Pero el viaje a Santiago es largo. A mí, en lo personal, tengo que decir que cuando viajo hacia allá, ya no lo hago mucho en bus porque no me gusta el cansancio que siento, porque pasa que elijo siempre viajar de noche. Cuando podía viajar a Santiago, yo viajaba de noche. Me gusta Santiago, me gusta la jarana, el comercio que hay ahí, entonces iba frecuentemente y viajaba de noche. Es más práctico, uno viaja de noche, descansa en el bus y al otro día estás de nuevo y no pierdes un día entero viajando, como si viajas de día. Pero me pasa que cuando viajaba en bus era complicado porque tengo el sueño muy liviano, entonces a las 2 de la mañana, 2:30, había tratado de conciliar el sueño y pasa de repente un pequeño resalto el bus y ¡trrr! ¿Sabes? ¿No es cierto? Y uno llega a saltar o te pasan a traer los auxiliares que van caminando por el pasillo del bus, te pasan a tocar un poco ahí de No, un empujoncito y ya te despertaste, ¿cierto? Entonces la no paso se muy puede dormir. claro. Y uno Te llega hinchan tanto los pies, al otro día uno llega cansado, con los pies hinchados, ¿cierto? Entonces, hinchadísimo. ¿por Mm, qué digo esto? Porque hay un viaje ahí de 11, 12 horas que uno hace de Valdivia Son a Santiago. muchas horas. Ahora bien, Concepción en el mapa está justo en la mitad. Entre Valdivia y Santiago está Concepción. Es decir, un viaje de Concepción a Santiago más o menos dura 6 horas en promedio. Así que imagínense, hay jóvenes que venían de cerquita, de la quinta región, de Valparaíso, pero otro grupo vino de Concepción, es decir, fue tan alto el poder de convocatoria del evento que incluso hasta los de Concepción se entusiasmaron y se mandaron esta travesía de 6 horas con tal de estar ahí. Yo me imagino llegando a los chicos ahí en el bus, ¿cierto? Buscando el lugar ahí, ¿ah? Y bueno, más adelante aparecen más detalles. Mire, sigamos leyendo. Las primeras 3 líneas, por favor. ¿Quién más lee las primeras 3 líneas? Cualquiera de ustedes, por favor. Las 3 primeras líneas. Cri, cri. ¿Leo? Sí, dale, Rune. Sí, Solo las 3 primeras líneas. ya. El objetivo del encuentro era poder juntar a diferentes exponentes de la cultura hip hopera y mostrar sus creaciones. Nos detenemos aquí porque aquí hay un detalle muy importante. Cuando aparece la palabra cultura y está entre comillas, aquí podemos hacer varias lecturas. La primera de esas lecturas tiene que ver con destacar algo. Por ejemplo, el periodista cuando quiere destacar una palabra, a veces la pone entre comillas. La segunda lectura que podemos hacer es cuando alguien dice algo textual y alguien quiere citar eso, usa las comillas. Por ejemplo, una persona da una opinión y el periodista quiere transcribir textualmente lo que dijo, lo va a poner entre comillas. Pero hay un tercer uso de las comillas que responde a un afán peyorativo, es decir, quiere ironizar la expresión, es decir, es como que no tomarlo en serio, como tirarlo en la chacota, como se dice. Entonces, si usamos, por ejemplo, esa tercera lectura, diría, el objetivo de este encuentro
era poder juntar a diferentes exponentes de la, y aquí entre comillas, de la cultura hip hopera. Cultura. ¿Ah? Estamos como relativizando, a ver si a lo mejor los hip hoperos no pueden ser ni considerados cultura, porque deben ser puros cabros conflictivos, ¿cierto? Y de Claro. estos dueños de las protestas y todo eso, entonces, ¿qué El cultura? lumpe. Entonces le ponen ahí entre comillas, ¿eh? Fíjense lo que pasa. Podemos hacer toda una lectura de eso. Miren, la actividad comenzó. ¿A qué hora empezó la actividad según el texto? A las 2 de la tarde. pasadas las 2 de la tarde. Ahora imagínense la historia. Vienen ahí los chicos de Valparaíso, vienen los de Concepción viajando porque ellos están entusiasmados, quieren participar y debe haber sido así como que llegaron en la mañana o a mediodía en el bus que agarraron, ¿cierto? Y ya había que irse al evento y probablemente habrán almorzado en el mismo bus, a lo mejor llevaron su sanguchito, su pancito, algo para entretener a la guatita, o a lo mejor pasaron ahí a su tocomple, como dicen ahí, a algún localcito de camino con completito y después se van al evento. Y empieza más o menos a las 2 de la tarde, después de almuerzo. Y finalizó, ¿a qué hora? A las 22 horas. A las 10. ¿Cuánto tiempo duró este asunto entonces? Estamos hablando de que esta 8 actividad horas. duró 10 horas, no 8, 10. 10. De las 2 a las 22 son Claro, 10 horas. 10. Sí, 10. Imagínense, a ver, 14 a 20, no, pues no, a ver, estamos No mal. son 10, pues, profe. 8 horas. 8 horas, Son eso, 8 claro. nomás. Perdón, de las 14 a las 22 horas son 8 horas. No, O profe, sea, me troleo. que las matemáticas, Ya, pues, claro, uno ve profe, 2 menos 22, dice, o 22 menos 2, dice 10. Lo No, vamos, pues lo vamos a mandar Con razón a me da clase mal en con... matemáticas. Lo no, vamos a me van a mandar con el profe Proboste a unos par de clases. al tiro el reclamo y con control de calidad, el profe de lenguaje no sabe para restar. que lo Ya, rete el profe, para que lo rete. Lo miren, mandamos con Proboste. estamos hablando de 8 horas. Prácticamente el evento duró lo que dura un turno laboral. Si alguien ha trabajado 8 horas diarias, sabe de lo que estamos hablando, es un tiempo bastante largo. Clarísimo. Imagínense la cantidad de cosas que deben haber hecho en esas 8 horas ahí, cantando, pasándola bien, qué sé yo, en fin. Y aquí viene lo interesante, aquí donde se pone brígida la cosa, como dice. Ya, miren, vamos a leer acá. De acuerdo, y aquí es donde está el problema, de acuerdo a información entregada por Carabineros, porque siempre cuando hay actividades masivas, dicho sea de paso, la ley dice que hay que supervisar esas actividades masivas y Carabineros está siempre atento ahí. De acuerdo a información entregada por Carabineros de la Tercera Comisaría de Santiago, el encuentro terminó sin incidentes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué aparece esta frase en el texto? ¿Cuál sería la intención del periodista de poner esta frase? El encuentro terminó sin incidentes. Y si seguimos leyendo, dice, salvo 5 personas o 5 jugosos que fueron detenidas por ingerir alcohol en la vía pública. O sea, bueno, yo me imagino, a lo mejor en el Parque Quinta Normal, como sabían los organizadores que iba a haber un evento de este tipo, ya dejemos que los cabros se tomen su cervecita. Pero no faltó ahí algún leso que después salió del parque y se fue bebiendo su lata en el camino. Y eso normalmente está prohibido. Entonces, por eso tienen que haber agarrado a estos 5, a lo mejor eran muchos más que estaban haciendo lo mismo, iban saliendo del evento tomando alcohol, y a lo mejor cayeron estos 5 pajaritos que los agarraron ahí y los subieron a la micro, los primeros que agarraron, y con eso ya el resto entendió claro la idea. Sí, sí me acuerdo, profe. Ya, entonces, Andabas ahí. entonces, fíjense lo que muestra el contexto, por favor. ¿Por qué el periodista pone esto? El encuentro terminó sin incidentes. ¿Qué se esperaba? ¿Que se agarraran a fierrazos ahí? ¿Que prendieran Porque alguna barricada? ¿O que Que quemaran el siempre a los escenario? A tomar jóvenes el local, ¿no? que a los A ver, jóvenes Porque siempre los Es asocian que con conflictos, el hip por hop es siempre. callejero. a yo ver, creo porque como hubo alcohol y una persona con alcohol a veces no está consciente, yo creo, por eso dice sin incidente, ¿no? Y claro. no se pusieron a pelear o cosas así. ¿No les parece que esto es una lectura un poco prejuiciosa de su parte para el periodista? Porque si hubiera Yo sido creo una que sí. fiesta, si hubiera sido una fiesta electrónica en el barrio alto, a lo mejor esto ni habría ABC aparecido. 1, ¿No? Claro. ABC 1, ahí no dicen nada. En cambio acá terminó sin incidente, era como que se estaba esperando que quedara la escoba, pero no quedó. ¿Ah? Claro. Ya. No Y se muy olviden mal de ese, mirados los movimientos juveniles también, pues. Son y siempre más, descalificados, que- prejuzgados. y más aún de los hip hoperos, esto porque parece que el Claro, prejuicio está sobre ellos ahí para descalificarlo de tal manera. son muy mal vistos. Ahora,
Bueno, tenemos esta información aquí a la mano. Si seguimos avanzando, aquí aparece el último párrafo de la noticia y dice lo siguiente. De los organizadores, a juicio de los organizadores significa que los que estaban armando este evento, ellos opinaron algo. El evento fue muy exitoso, dada la masiva respuesta de los jóvenes amantes del verso y el ritmo, y que cada día suma más adherentes. O sea, esta cuestión vino para quedarse, no era nada algo del momento. Varios jóvenes están manifestando su gusto por este arte y entusiasmados por el interés de los jóvenes. Bueno, si no, como nosotros decimos en Chile, no hay primera sin segunda, ni segunda sin tercera, ¿eh? Entonces, ahí están diciendo que entusiasmados por el interés de los jóvenes, declararon que planificarán para septiembre otro encuentro similar, ¿eh? Porque tuvo éxito, entonces hoy hay que hacer otro más. Esta vez en la zona norte de Santiago. En la zona norte de Santiago creo que está Quilicura, Recoleta, Vespucio Norte, por esos lados. Bueno, como sea, van a cambiar el lugar y se va a hacer otra cosa. Y aquí, miren, vuelve a aparecer el tema de las comillas. Las últimas 4 líneas aparecen entre comillas. Y ya les dije que el uso de las comillas tenía 3 funciones. La primera, destacar algún texto, algo sobre el texto. La segunda, cuando alguien quiere hacer una ironía o quiere mostrar algo irónico o burlarse un poco de lo que dice el texto. Y la tercera opción del uso de las comillas es cuando alguien quiere mostrar textualmente lo que alguien dijo. En este caso aplica el tercer uso porque aquí estamos hablando de que los organizadores del evento dijeron estas palabras, porque en todas las comunas hay jóvenes que quieren rapear y tener la oportunidad de mostrar su arte y su verdad. ¿Ah? Miren qué bueno lo que dicen los organizadores del evento. ¿Ah? Son categóricos en decir eso. Entonces, tenemos una lectura, un texto noticioso que trata de un evento que se hizo en Quinta Normal, de unos jóvenes que llegaron a ser 10.000 aproximadamente, que no terminó con incidentes, personas que fueron arrestadas por ingerir alcohol en la vía pública, pero además dicen los organizadores que fue un evento muy exitoso y a todos los jóvenes les quieren tener la oportunidad de mostrar su arte y su verdad. Miren qué buen texto hemos leído. Ahora sí, es el momento de que te prepares para responder las preguntas. ¿Sí? Y aquí te voy a mostrar las preguntas que aparecen en el libro. Bueno, la primera pregunta es, ¿de qué se trata el texto? ¿Confirmó usted lo que usted pensaba antes de leerlo? Probablemente antes de leer el texto y cuando teníamos a la vista solamente el titular o el título de la noticia, nosotros debemos haber pasado por una predicción, hemos tratado de predecir. Juan Pablo dijo, va a tratar de los hip hoperos, ¿cierto? Porque, claro, habló de eso el titular, entonces le leyó probablemente y hizo una predicción. Entonces, ¿confirmó lo que pensaba antes de leerlo? La letra B dice, ¿dónde se realizó el primer encuentro de hip hop de la comuna de Santiago y cuál fue el número de asistentes? Esta pregunta la puede responder alguien de quinto básico, porque en realidad es una pregunta que busca que tú anotes lo literal que sale en la noticia, el texto, la información explícita, la que vamos a encontrar ahí a primera vista. Esta respuesta está en el mismo texto. La pregunta C dice, ¿qué significa rapear? Bueno, ahí, si no tienes la definición, puedes buscarla también en Google o en el diccionario. Busca qué significa rapear, anota ahí. Bueno, yo creo que ustedes lo saben. Letra D, ¿cuál es la opinión de los organizadores? Más que copiar literal lo que sale en el texto, en la pregunta D me gustaría que ustedes explicaran con sus propias palabras lo que entendieron que dijeron los organizadores del evento. ¿No? Y en la letra E dice, ¿cuál podría ser la causa de que la actividad en la Quinta Normal fuera más masiva que en las anteriores? ¿Por qué llegó más gente que en los otros intentos? Letra F dice, ¿por qué cree que el texto afirma que la actividad terminó sin incidentes? Y letra G señale cuál es la idea principal del texto. Esas son las primeras preguntas. Y finaliza la tarea con estas preguntas de acá. H, ¿está de acuerdo con que deben continuar organizándose eventos de este tipo? ¿Por qué? ¿Seguimos o no seguimos haciendo encuentros de hip hop? ¿Y por qué? Y letra I, para responder la pregunta de la letra I, tenemos que usar la tarea anterior. Ustedes se acuerdan que algunos de ustedes me enviaron por el teléfono, porque yo les pedí que la semana pasada que hicieran una síntesis. Entonces, les mostré una plantilla de mapa conceptual, ustedes la dibujaron en su cuaderno, y basándose en la página 8 de esta guía de aprendizaje, donde aparecen las características del texto expositivo, ustedes pudieron sintetizar esa información y la pusieron en un mapa conceptual.
vayan de nuevo a esa tarea, vayan de nuevo también a la página 8 de este libro y hagan lo siguiente. Aquí está pidiendo que señale 3 características del texto expositivo que se pueden evidenciar en la noticia que hemos leído. O sea, ¿con qué características de ahí podrá cumplir? Por ejemplo, la segunda característica, si mal no recuerdo, porque no lo tengo a la vista acá el libro, creo que la segunda característica decía, transmite información. Entonces, podemos hacer una pregunta. ¿Esta noticia que leímos transmitía información? Sí, Sí. Esta noticia Sí, pues. evidentemente transmite información. Entonces ahí tenemos una característica, pero aquí le piden 3, ¿ya? Así funciona. Esa es la tarea que hay que hacer. Ahora bien, eh, bueno, antes de cerrar la clase, miren, lo que estamos haciendo acá es una primera aproximación a lo que estamos leyendo, que son los textos noticiosos. Y los textos noticiosos son parte de los textos expositivos. Ya sabemos que los textos expositivos son varios tipos. En la semana pasada vimos más de 20 ejemplos. Un instructivo, un recetario de cocina, esos son textos expositivos porque, como dice su definición, exponen información, ¿eh? Exponen información a la vista del receptor. Y en este caso, la noticia también es un tipo de texto expositivo. Y lo que estamos haciendo es aproximarnos por primera vez a un texto como este, porque vamos a ir analizando varios ejemplos más. Ahora bien, te quiero decir que la próxima semana lo que vamos a ver en esta unidad es trabajar primero con un poema que sale un poquito más adelante en las páginas que siguen. ¿Ya? Si quieres puedes revisarlo cuando lo tengas ahí. Hay un poema de Carlos Pessoa Vélez que se llama Nada y trata de una historia muy, muy triste que le ocurre a un joven. Entonces, cuando empecemos a analizar ese texto, cuando entendamos qué es lo que quiere decir el hablante lírico en ese poema, vamos a tener antecedentes para después transformarlo a noticia. Y para escribir una buena noticia, hay que hacer los pasos previos que propone el libro, por supuesto, con otros ejemplos más de completación de títulos, de titulares. ¿Ya? Entonces, decirte que en esta guía de aprendizaje número 1 del Ministerio de Educación tenemos materia para estudiar. Pero yo también, como profesor de esta asignatura, voy a estar produciendo un material aparte que va a tener más contenido sobre esta unidad. ¿M? Vamos a ver las noticias desde el punto de vista de lo que propongo en otra guía que va a complementar la que tenemos acá del Ministerio de Educación. ¿Ya? Vamos a trabajar con 2 materiales, en otras palabras, que se van a ir complementando perfectamente. Así que hay que estar muy atentos a las publicaciones que vamos a hacer en nuestro Drive de Google, donde está la carpeta compartida, y vamos a ir subiendo varias cosas más que te van a ayudar a entender mejor este tema de los textos noticiosos. Sobre todo lo que tiene que ver con su estructura, porque hay que ser analíticos en cuanto a eso, a la estructura de un texto noticioso. ¿Por qué se dispone así la información? ¿Cuál es la función que cumple? Bueno, los textos expositivos, aplicando lo que hemos aprendido de Roman Jacobson, utilizan una función del lenguaje que se llama función referencial. La función que predomina en un texto expositivo, esto es una pregunta a prueba, la función que predomina en un texto expositivo es la función referencial del lenguaje, porque nos está entregando información. Esa es la respuesta. Estoy atento ahora revisando algunas de las evaluaciones que completaron ustedes en la cuarta entrega, donde les hice esa especie de prueba que había que completar, y me he encontrado con varias sorpresas, por supuesto, de que hay respuestas correctas, incorrectas, pero vamos a hacer también en su momento, cuando pasen un par de semanas, vamos a hacer la retroalimentación de esa evaluación, para que ustedes sepan cuáles son las alternativas correctas en cada caso. No lo hago inmediatamente porque tengo que esperar un poquito a las personas que se matricularon más tarde, a los que están resolviendo esa evaluación un poco atrasados, entonces también tengo que esperar que todos en lo posible la rindan y luego les voy a compartir cuáles eran los resultados o cuáles eran las correctas en cada caso. ¿Ya? Lo vamos a hacer en una de nuestras clases igual. de la Ah, guía 3, profe. en la guía 3 No, parece que hace 3 o 4. la 3 porque ahora la La 3, cuarta tenemos que hacerla ahora. Ujú. correcto. ¿Ya? No confundir primero, cuidado, las guías que yo propongo, las que hago yo, con las que estamos viendo acá que son del Mineduc, porque son distintas. ¿Ya? Pero estas de acá son como especies de revistas que también tienen materia y las vamos a ocupar todas, ¿ya? Vamos a ocuparlas porque tienen información importante que podemos ir entrelazando con lo que estamos aprendiendo. Pues bien,
Ya que hemos visto la historia de este evento de hip hop que se hizo en la comuna de Quinta Normal, en el parque Quinta Normal, por supuesto, si tienen preguntas, dudas, comentarios, consultas, insultos, reclamos, todo lo que quieran, por favor, este es el momento antes de cerrar la clase. Si tienen preguntas sobre la asignatura, por favor, abra el micrófono, comentemos un poco y después cerramos para despedirnos y vernos en 7 días más. ¿Hay preguntas, comentarios, dudas? Aprovechemos el espacio porque quedan 8 minutos y no quiero cortar la clase al tiro porque podemos ocupar este espacio para hablar un poco más. ¿Les parece? ¿Cómo ha sido el tema de la asignatura hasta el momento? ¿Le ha complicado el asunto de rendir la asignatura o se le ha hecho fácil? A mí, Más o menos. a mí complicado porque me cuesta pillar la materia justa, precisa con los drivers. Eso me cuesta manejarme un poco ahí. Y Ya, busco en los libros y me meto en los libros y trato de ir. Y si no, leo y me cabeceo nomás, pues, buscándole el sentido a las cosas. ok, sí. A todos se nos ha vuelto difícil el tema de trabajar en línea, ¿eh? Porque antes la cosa era más fácil, uno andaba con la mochila, con sus libros, con sus cuadernos y era más fácil todo. Pero aquí tenemos que suplir eso con la tecnología. ¿Cómo va la lectura complementaria, chicos? ¿Están leyendo Juventud en Éxtasis? ¿Terminaron el libro? ¿Lo están empezando? Oh, yo he Vamos, leído vamos. muy poquito. Aquí está. ¿Te ha gustado, Lo Bruni, he- no? Audio. sí, pues es súper al tiro, va de lleno al tema, como lo dice el título. Eh, Al hueso no sí, hace. me imagino que más adelante de ser súper más entretenido, yo a ver si hoy día me quedo, que no me dé el sueño para leer bastante. Quiero leer bastante porque estoy intrigada, porque he leído muy poquito. Quiero Consejo, leerlo, son hartas páginas. sí, son hartas páginas. Consejo, Bruni, no esforzarse más allá de lo común, ¿ah? Porque, Ya, bueno, si el libro está bueno y uno se engancha, puede hacerlo, pero en otras noches leyendo porque no le va a hacer bien, no va a recordar nada, después se le va a olvidar la temática. sí, pues, Es mejor que ahora, ya que termine esta clase y te dice que va a leer, lea solo un poco, lea un poquito, capítulo, a lo mucho un ya, capítulo, Un poquitito. más que nada piense sobre ese capítulo que leyó. Los capítulos ya, generalmente son de 5 o 6 páginas. Entonces, cuando tenga leído ese capítulo, piense en lo que acaba de leer y no siga leyendo esforzadamente, ¿no? más, Forzosamente ya, no se disfruta la lectura, ¿no? Oiga, profe, ya. yo estoy terminando un libro y ahí comienzo con el Juventud Ya me Extensa. dijo eso, pero todavía no termina el libro, ya está alargando No, si mucho me ya. falta poco, Lo va a Era el pillar, diccionario. lo va a pillar la me falta evaluación. poco. Ya, lo va a La pillar la Biblia está evaluación. viendo. Profe, que tiene como 500 páginas. Ya, pero podría ponerlo en pausa para leer el otro, porque si no, pues, bueno, pero usted decide, No, este si me clase falta poquito, me falta poquito. le faltan Después responde. 499 páginas más. Va a responder sobre el otro libro, va a responder del otro y no del que tiene que leer. No se le van a mezclar las cosas ahí, pero después, Estaba imprimiendo el libro. ¿quién era Efren, el que mató a los caballeros zodiacos? No sé, quizás quiera contestar. No, No, estoy leyendo, profe, Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Mira, Márquez. mira, No sé si qué, usted lo ha qué, leído. qué buen libro, claro que sí, por supuesto. Tremendo texto, ¿eh? Me gusta más ese libro que el famoso 100 años de soledad, porque 100 años de soledad es un libro tan parsimonioso, da un poco de sueño leerlo. Pero este libro es mucho más interesante el que estás leyendo. Así que termínalo nomás tranquilo y luego ponte a leer Juventud en Éxtasis, que está bueno, ¿eh? Está muy bueno, hay que decirlo. ¿Qué Está más? tarde. ¿Qué más? ¿Cómo van con las guías? ¿Todos están cumpliendo? ¿Todos han entregado sus tareas? ¿O alguno les falta alguna? Profe, eso quería preguntarle Profe, yo. sí. ¿Ya? Quería preguntarles cuándo nos va a dar una nota, pues. Si es que ha colocado nota, porfa. Ah, es como que le gusta la galleta, sí. Si no le dan la galleta no Al avanza. hueso, al Sí, hueso, al es verdad, hueso. No, profe, es verdad, no diga es verdad. nada. Miren, estamos ahora en periodos de evaluación. Ya nos entregaron la planilla Excel donde vamos a ir registrando las notas, así que para mí es tiempo de empezar a poner calificaciones. Y tengo que decir que esta es la parte más complicada del año, en donde a mí no me gusta, ¿cierto? Menos en tiempos de pandemia, a mí, si por mí fuera, no me gustaría tener que poner notas, pero hay que hacerlo, ¿no? Entonces tengo que dedicarme ahora a revisar todas las tareas. Ya las he visto, abuela pluma, ahí viéndolas desde el correo, pero ahora tengo que hacer una evaluación formal de ello y Profe, yo reflejarlo en igual esta entregué nota. mi guía al liceo.
fui a dejar la de mi hija al liceo. Sí, mira, tengo una rumita ahí arriba en mi habitación de varios trabajos que fui a recoger del colegio y el miércoles voy a ir de nuevo al establecimiento, si es que hay más guías me las voy a traer todas porque también son válidas para efectos de calificación, tengo que poner notas igual. Así que sí, dependiente de cómo hayas entregado tus trabajos, todos van a ser calificados y van a aparecer pronto las Oiga, notas que profe, necesites. Sí. pero y como curso, así como en general, ¿cómo vamos? Mira, yo lo hago muy fácil, así que creo que no va a ser complicado para este curso el superar con buenas notas el semestre. Ahora, otra cosa que tengo que decirte, de las 6 notas que vamos a poner en el semestre, hay una que corresponde a la evaluación actitudinal. Quiero decirte esto porque también estamos observando los profesores tu actitud en las clases en línea, en nuestras interacciones que hemos tenido acá, ¿ya? Si participas, si no participas, algunos que entran por ahí, ¿cierto? A conectarse y quedan conectados, pero no hablan en toda la clase y después se pueden hacer otra cosa, también los pillamos, porque, ¿cierto? Eso también es difícil de evaluar, no quiere decir que vamos a tener tan buena memoria, cuidado, porque alguien se puede equivocar, ¿eh? Entonces, bueno, la evaluación actitudinal yo al menos la pongo bien a conciencia. En algún momento les voy a compartir una pauta que tengo para ello. Y ustedes primero van a hacer una autoevaluación. Quiero que se saquen la foto a sí mismos. Y luego vamos a hacer en conjunto esa evaluación para determinar la nota que se corresponde. Pero todos los que están conectándose a esta clase, por supuesto, los tengo en muy alta estima y van a tener esa nota como ayuda también a subir el promedio general. Y las personas que no se están conectando a clases, bueno, les ponemos el 2. No, les ponemos el 2, mentira. Ajá. No, las personas que no se conectan a la clase las vamos a evaluar por otro medio, ¿ya? Vamos a ver cómo responden a la entrega de las guías impresas, porque también han entregado sus materiales y eso también hay que evaluarlo. Bueno, para todos ha sido difícil esta pandemia. Probablemente en algún momento vamos a poder volver a clases presenciales. Bueno, ojalá que sea en condiciones seguras, sobre todo que no haya un apuro exacerbado de la cartera de gobierno para regresar apurados y no embarrarla, porque primero se tienen que vacunar todo el resto de la población, tienen que estar ustedes seguros en su salud y ya cuando se den esas condiciones podremos volver a clases presenciales y ahí sí me va a dar mucho gusto poder verlos finalmente, no solamente estar viendo letras y monitos acá, sino que así como Bruni que ha activado su cámara, vernos cara a cara y reírnos un poco de la vida porque vamos a tener clases muy entretenidas, por supuesto, que son las que tengo ganas de hacer ahí en la sala número 2 del inframundo de nuestro colegio, el Luis Cárdenas, ¿ya? Pues bien, ahora sí, sin más que decir, les doy un gran abrazo, que la pasen muy bien, que tengan una bonita semana. El Nos queda presidente, todavía pues. el día de mañana para sus clases, así que pónganle pino nomás, no se desmayen, y nos veremos en 7 días más. Cuídense, que estén muy bien. Ok, gracias, Buenas profe. noches. Buenas Buenas noches. noches. Chao. Presente. Chao, profe. Bueno, chiquillos, vamos a continuar la clase. Soy el profe. Chao.